Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Historias son esenciales en nuestro aprendizaje personal. En un mundo demasiado digital, a veces olvidamos su poder. En esencia, la civilización humana es de tradiciones orales, más que videos de perritos. Pues, aquí, una serie de microcuentos que pueden ser útiles en tu camino de autoprogreso. Un pájaro tenía un serio problema y pensó que solo la ardilla podría entenderlo. No hablaba su idioma y la ardilla, aunque disfrutaba del hermoso canto del pájaro, no comprendía tampoco la situación. Como el problema era con sus huevitos, solo quedaban 2 de tantos, decidió arriesgarse. Voló hasta la ardilla con uno de sus huevitos en el pico. Por un tiempo ambos animales se miraron. El pájaro voló de regreso al nido, salió y la ardilla seguía mirando al nido del pájaro y a su propio nido. A través del intercambio de miradas sintió que se habían comprendido y hasta que los polluelos nacieran, incluso tiempos después, siempre que volaba a conseguir comida, dejando solo el nido, ahí estaba la ardilla, vigilando. Cuando te vayas a comunicar con alguien y consideres que es difícil, piensa distinto. Encuentra algo en común para trabajar. Un zorro paseaba por el sitio, observado por el pájaro. El zorro dificilmente le causaría daño, pero recordó la ardilla. Empezó a cantar de forma distinta a lo normal, tratando de como atraer la atención del pequeño ser que buscaba alimentos a su familia, y tuvo éxito. La ardilla se percató del zorro y logró llegar a su escondite, sin parar. El zorro solo quería alimento y miró al pájaro. Agarró con su boca un pedazo de rama y la rompió, comunicando esa emoción que sentía. El pájaro dibujó con hojas un suave corazón, mientras sus hijos volaban por detrás. La amistad es sagrada y funciona como un verdadero escudo de protección. Un perro solía mirar al zorro, pensando si un día podría ser libre como él. No le gustaba su presente dueño. Era cruel, no le daba cariño y lo dejaba siempre con frío. No fuera por la señora de la cocina, estaría con hambre todo el tiempo. El zorro le despertaba esperanza, algo valioso que le llegaba al corazón del perro. Desde su lugar, observó la interacción entre el pájaro y el zorro y lo comprendió todo. Empezó a ladrar hasta que el zorro lo miró con su pata y extendió una invitación a su propia comida, algo que el zorro aceptó, partiendo con una sonrisa, dejando al perro aún más esperanzador. Cuando te sientes atrapado, atrapada, la esperanza te va a sostener. Te va a mostrar que siempre hay posibilidades. Un niño tan pequeño que nadie lo tenía en cuenta. Era el único que jugaba desde la reja con el pobre perro. Todos los días jugaba unos minutos, lanzándole pedacitos de pan y sonriendo cuando el perro le hacía fiesta. Sin embargo, el dueño pronto aparecía y el niño, sintiendo problemas, pues desapareció. Un día escuchó a algunas personas hablando de cómo debíamos ayudar a los que no podían ayudarse a sí mismos y tomó una decisión. Habló con sus profesores y descubrió que había personas dedicadas a rescatar animales maltratados sin hablar con su familia, pues eran vecinos con el dueño del perro, ¿no? ¿Qué problema? Decidió llamar. Pronto la policía llegó. La persona de la cocina había sido demitida, así que encontraron un perro con hambre, desesperado, pero feliz. Días después, los padres del niño se preguntaban sobre la razón del cambio en su hijo. La valentía es una cualidad única que te hace retar el destino y cambiar la realidad. Un día el papá regresó a casa, destruido. No lograba hablar. No sabía qué decirle a su familia. Se sentía humillado, pues lo habían sacado de la empresa. Pero sonrió, como todos los padres deben hacerlo, al hijo, ahora a cargo del perro del vecino, un miembro más de su familia. ¿Cómo los voy a mantener? Era la única pregunta que resonaba mientras cenaban juntos. Tardó en dormir, pero eventualmente soñó. Se vio a sí mismo como un esclavo. Miró con horror a su amo, un monstruo horrible, y no pudo dejar de notar que estaba bien alimentado y saludable de todos modos. Pero de repente las cadenas se rompieron. El amo desapareció y lo dejó solo.
Por um momento se quedou aturdido, então se surpreendeu com o hecho de que se sentia mal estando livre. Como podia ser isso assim? Se calmou, sonriu e pensou: que podia ser agora? Hacer? Não, ser. Desde agora, que podia ser? Como magia, se viu trabalhando, realizando sonhos e projetos. E quando amanheceu, uma enorme sonrisa resplandecia em seu rosto. O fracasso esconde o êxito. Apesar de que não lo veas, piensa distinto e descobrirás tu vitória personal. Te está esperando aí. Depois de tanto sofrer. Já muito anciano, el perro recuerda sus tiempos com el dueño anterior. El eterno frío, la sensación de no ser querido, la falta impresionante de amor y alimento. En todos los aspectos, hoy vive su éxito. Aunque originalmente el adulto de la casa no lo quiso, pronto conquistó el corazón de todos y ha vivido con ellos por varios años. Ya tiene un hermanito y su favorito humano se va de la casa, algo que llaman universidad. Aunque pouco tempo lhe queda, o éxito lhe dá uma sensação de paz enorme, um sentido de satisfação total e borra as sensações de los malos recuerdos. Então, o zorro lhe vem à mente. Hacía tempos que não aparecia. Para este exitoso perro, era natural pensar que o zorro deve haver logrado alimento suficiente e uma bela família. É fácil para ele sentir alegria por el éxito de outros. O éxito é o fruto, é de um processo. Funciona como um estado mental que permite ver lo mejor del mundo a todo momento. Los zorros correm livres por el campo, abundante em alimentos. El zorro por um momento se recuerda de seu amigo perro e se pergunta o que lhe havia passado. Já anciano, el zorro cuida de uma numerosa família e, como em todas as famílias, era mío, eu lo vi primeiro, pero fui eu que cheguei primeiro, agora é mío. Dos pequenos cachorros se acercam del anciano zorro, discutindo todo o tempo. Com cuidado, o zorro se mueve, pois a idade lhe havia impactado seriamente. Acercando-se a los dos pequenos, solo los mira, cuidando que não se lastime. Quando lo veem, se acercam e perguntam ambos a la vez: ¿de quién es eso, abuela? El viejo zorro sonríe, los mira e voltea sus ojos hacia arriba. Somos todos família. Há abundância. Algum dia pode que não haja, eu já lo he vivido. Por lo tanto, é melhor que um de vocês se quede com este objeto esta vez, com o compromisso que na próxima ocasião o outro receba seu prêmio, quizá incluso melhor. Felizes com a resposta, novamente empiezam a discutir, bajo la risa del viejo zorro. Al parecer, ambos queriam esperar o melhor prêmio. As relações personais são valiosíssimas. Generam uma rede de proteção impressionante. Uma garantia de cooperação natural. Valora tu puerto seguro personal. La ardilla corre por los mismos campos que sus ancestros. En su clan, la historia de zorros y pájaros se había convertido en una verdadera leyenda. Joven, corre por todos lados acumulando nueces para el intenso invierno, usando las mismas técnicas que sus padres le enseñaron. Todavía los pájaros y las ardillas siguen mutuamente protegiéndose y así que esta puede correr sin muchas preocupaciones. Encuentra una noz, la deposita en una parte y sigue a buscar otra. Um ciclo aparentemente infinito. Sus ancestros haviam explicado bem. Al distribuí-las por todo el campo, por um lado, há mais garantias que allá estarão durante el invierno, pois se las pones todos em um solo lugar e chega um inimigo, las lleva todas. Además, algunas acabam volviendo-se árboles. Um dia proverão mais nueces. La riqueza financiera es un bien inigualable. Al utilizarlo de forma positiva, dejándolo fluir y con economía, naturalmente la abundancia estará ahí presente. Dicen que si un día logras abrir los brazos de tal forma que el sol entero sea abrazado, todo recibirás en la vida. Así pensaba la matriarca de los pájaros y todos los días volaba al alto de una montaña justo cuando el astro se iba a descansar para abrazarlo. Y mientras lo hacía, experimentaba gratitud por todo lo que la rodeaba, lo visible y lo invisible, lo que había estado y lo que vendrá, incluso enemigos y peligros, pues sobre todos el sol brillaba. La gratitud es la experiencia única de aceptar el todo, no importa cómo sea o para qué sirva.
entregando al ser la experiencia única de plenitud. Espero que te haya gustado. Manda a otras personas si te gusta. Y bueno, nos veremos la próxima semana. Bye, bye.